No. Ahí sí. Ya, buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar con la presentación de prácticas. La idea es que de esta manera todos los estudiantes de la carrera en la modalidad diurna, vespertina y de continuidad se alineen y puedan desarrollar sus prácticas durante este verano, ¿ya? Eh, Les adelanto que los chicos del diurno tienen que seguir cabalmente todas las instrucciones, igual que los vespertinos y continuidad, con la salvedad de que los vespertinos y continuidad tienen la condición especial de que son estudiantes trabajadores. Y en esa perspectiva es entendible de que no les podamos pedir que renuncien a sus trabajos ni eh, tomen vacaciones. Entonces, vamos a entender de que pueden homologar o convalidar, como le quieran llamar, eh, la actividad que desarrollan a diario en sus trabajos de construcción, quienes trabajan realmente en construcción, por su práctica. Ya quienes no desarrollen trabajos en construcción no podrán convalidar y ellos sí van a tener que solicitar una práctica en una empresa constructora o la que fuera. ¿Ya? Bien, para comenzar, vamos a repasar el reglamento general de la carrera, que es el documento que les adjunto en el correo. Ya vamos a pasar al título 2 de inmediato, donde dice que los estudiantes de la carrera deben realizar a lo largo de su proceso de formación variadas actividades en terreno con la finalidad de acercarlos a los procesos reales que se desarrollan en la industria de la construcción. A pesar de que estas actividades se realizan fuera de la institución, los estudiantes están representándola. Esto es muy importante, muchachos. Ya, por lo tanto, su conducta deberá ser acorde a las definiciones y términos consignados en el reglamento de deberes y derechos de los estudiantes de la Universidad de Viña del Mar. Muchachos, ustedes van a representar a la universidad en donde ustedes desarrollen sus prácticas, así que es muy importante que eh, reflejen de buena manera lo que es la universidad y cómo le hemos enseñado a ustedes la vida universitaria, pero también el desarrollo de las competencias del ingeniero constructor. Los estudiantes de la carrera eh, tienen que desarrollar dos prácticas, ¿ya? Esto es bien importante, ¿ya? Dos prácticas. Práctica en edificación y práctica en obras civiles. De acuerdo a la forma en que estas prácticas han sido estipuladas, los estudiantes deben realizarlas en faenas de edificación y en obras civiles respectivamente, aunque eso no es tan estricto. Ya eso va a pasar por una aprobación del profesor de la asignatura, que en este caso soy yo, y estas prácticas son de carácter obligatorios y constituyen dos asignaturas dentro del plan de estudios. Ya lo vamos a ver más en detalle a continuación. Como una forma de desarrollar las competencias sociales de los estudiantes, estos deben realizar personalmente las gestiones para obtener la autorización por parte de los profesionales de las obras de construcción donde serán recibidos. O sea, ustedes deben autogestionar su práctica, ¿ya? Ustedes tienen que buscarla, ustedes tienen que encontrarla, ustedes tienen que tocar las puertas para ser recibidos en la empresa constructora, ¿ya? Eh, Siguiente. Las obras de construcción a ser consideradas para realizar sus prácticas profesionales serán evaluadas y autorizadas por la jefatura de carrera, en este caso el profesor de la asignatura, que soy yo, aprobándose si aplica el tipo de empresa y obra de construcción de acuerdo a las siguientes tipologías. Práctica en edificación. Vamos a aceptar construcción de viviendas en altura y extensión, edificaciones habitables, edificaciones no habitables, ¿ya? Y su duración es de 180 horas. Las prácticas en obras civiles, aceptaremos construcciones de edificios en altura, trataremos de evitar viviendas en extensión, ¿ya? Carreteras, obras viales, sanitarias, gas, servicios de telecomunicaciones y eléctricos, obras marítimas, fluviales, portuarias, aeropuertos, ferrocarriles, entre otros. Su duración es de 360 horas. 2 meses para la práctica en obras civiles y 1 mes para la práctica en edificación. ¿Ya? Estas clasificaciones de obras o civiles o de edificación son un poco, no son estrictas, ¿ya? Vamos
a aceptar, por ejemplo, para los vespertinos, en el caso de que no tengan otra alternativa, si trabajan solamente en un edificio normal o en construcción de viviendas en extensión, se van a aprobar de todas maneras las prácticas. Ahora, esto es lo ideal, ¿ya? Lo mencionado en la práctica de edificación es que son prácticas quizás no tan desafiantes todavía. Ya para la práctica en obras civiles tiene que ser una práctica que a ustedes realmente les motive y logren aprender algunos aspectos que quizás no son mencionados en detalle en las asignaturas de la carrera. Y bueno, el fin de separar estas dos prácticas es que una sea más corta en parte que la otra, pero también que la segunda sea ya más cercana a lo profesional. La primera es un acercamiento inicial donde no exigimos y no tampoco les vamos a pedir que sea tan eh, eh, que no tengan demasiados responsabilidades en su práctica de edificación. Ideal es que en la práctica en obras civiles sí. Ya en la práctica en obras civiles la idea es que ustedes ya cuenten con ciertas responsabilidades mayores, superiores, ojalá que estén cerca de ser supervisores en alguna de estas áreas que se mencionan. ¿Ya? En el artículo 7 se habla de cómo o de quiénes pueden inscribir la asignatura. Y esto es bien estricto, es poco susceptible al permiso del jefe de carrera, ¿no es cierto? Porque aquí ustedes van a poder tomar la asignatura de práctica en edificación o de obras civiles solamente si cuentan con al menos 150 créditos aprobados para práctica en obras de edificación y 220 créditos aprobados para práctica en obras civiles. En los casos de continuidad, chicos, aquí cambia un poco porque la malla es más corta, entonces los créditos se modifican. Ustedes tienen que tener 110 créditos aprobados. ¿Ya? Eh, si a usted le faltan 2 créditos, por ejemplo, usted tiene 148 créditos, lamentablemente en marzo, cuando usted quiere inscribir la asignatura, no va a poder, porque el sistema es súper estricto, como les mencionaba antes, y no va a ser posible inscribir la asignatura en marzo. Así de sencillo, ¿ya? Aunque usted le pida al jefe de carrera que no va a ser posible, ¿ya? Eso para las prácticas en obras de edificación. Para la práctica en obras civiles, para los vespertinos, diurnos y también para los de continuidad, si a usted le faltan, por ejemplo aquí los de continuidad si tienen 108 créditos, 106 créditos, no se abrume y para los diurnos vespertinos que están en práctica en obras civiles y tienen 110, 218, 216 créditos, no se abrumen porque lo que normalmente hacemos es dictar la asignatura práctica en obras civiles el segundo trimestre o el segundo semestre, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes no pierden el avance. Ya, para las prácticas en edificación no hacemos esa salvedad porque no es la premura no es tan relevante y falta bastante tiempo para que salgan de la carrera. Ya, pero para los chicos que están ya en la práctica en obras civiles, ya están más cerca de titularse, entonces es importante para su avance curricular. Eh, Ahora, para que usted presente, o sea, usted tiene que presentar todos los antecedentes que se mencionan en este video y conforme a lo que se menciona en el reglamento de carrera. Ya, a continuación les voy a mostrar el anexo 1, que es el que todos, sí o sí, sin excepción, tienen que presentar para solicitar la inscripción de práctica profesional, y esto debe ser entregado, aquí dice la jefatura de carrera, en este caso debe ser entregado a mí, a rodrigo.moreno@ubm. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un ejemplo, o les voy a mostrar, porque también les adjunto en el correo las mallas de la carrera, la malla diurna, la malla vespertina y la malla de continuidad. Entonces aquí ustedes pueden revisar cuántos créditos efectivamente tienen aprobados
hacen el supuesto de cuántos créditos van a aprobar. Por ejemplo, aquí práctica en edificación pide 150 créditos aprobados, ¿ya? Para que sepan un poco, cada año, por ejemplo, semestre 1 más el semestre 2, normalmente suman 60 créditos aproximadamente, 62, 58, pero en realidad, en general, son 60 créditos. Entonces, si ustedes tienen aprobados los 3 años, los primeros 3 años, sí o sí tienen cerca de 180 créditos aprobados, más o menos, ¿ya? Entonces, seguramente logran el requisito para inscribir práctica en edificación. Bueno, la idea es que ustedes vayan sumando cuántos créditos tienen las asignaturas que han aprobado, y de esa forma tener claridad de si pueden o no inscribir la asignatura. Y el anexo 1, que es el que les mencionaba en la diapositiva anterior, tiene que ver con la ficha, ¿ya? Usted va a tener que llenar este archivo, este anexo, lo puede llenar en el formato editable que yo le envié en Word, poner la fecha, el día que crea esta solicitud, su nombre completo, el root, email, es muy importante que me escriba bien su email, el año de ingreso a la carrera, marca con una X si va a hacer la práctica en edificación o la práctica en obras civiles, cuántos créditos tiene aprobado hoy, ¿ya? Y eso mediante el método que le estaba mencionando anteriormente con respecto a los créditos en la malla curricular. Pero en marzo quizás usted ya va a haber aprobado algunas asignaturas que hoy no sabe si las va a aprobar. Entonces, el número de acá, que pensemos puede ser 145, 146 créditos, aquí usted va a tener 154, porque, bueno, hay una asignatura que no tiene claro si la va a aprobar, al final la prueba, y con eso sí puede inscribir la asignatura. Si aquí es importante que usted me informe datos reales o los más reales posibles. El nombre de la empresa donde va a desarrollar su práctica, el root de esa empresa, la dirección de donde se va a desarrollar el proyecto o la obra en construcción, la fecha de inicio de su práctica y la fecha de término como estimación, ¿ya? Porque aquí a veces las empresas constructoras no entregan de forma clara la información de cuándo puede comenzar su práctica, pero ya teniendo una estimación, yo puedo también tener claro cuándo realizar la videoconferencia o la visita a terreno que vamos a realizar. Ya me tiene que informar acá el nombre del profesional a cargo de la evaluación de su práctica, o sea, su jefatura. ¿Ya? ¿Quién es la persona de la empresa constructora que va a, el nombre de la empresa que va a evaluarlo y que va a ser su jefe durante su práctica? Necesito el fono de esta persona, de este profesional, a cargo, 2, si es que es posible, y su email, ¿ya? Me pueden entregar 2, 3 emails de él, lo importante es que yo me pueda comunicar con él. ¿Por qué? ¿Por qué les pido esta información? Porque usted, cuando me manda esta ficha, yo lo primero que hago es llamar a esta persona y le mando por correo unos anexos, primero una carta de agradecimiento, la ficha de evaluación que le va a realizar a usted por su práctica, y además los seguros de accidente, ¿ya? Entonces es muy importante que esta información sea muy, muy certera. Este documento entonces me lo tiene que entregar a mí eh, desde ahora ya, o sea, si usted ya tiene la información, traten de enviármelo ahora. Diciembre es buena fecha, enero todavía es buena fecha, febrero ya estamos un poco tarde, ¿ya? Así que agradeceré que ustedes me hagan llegar esta ficha, el anexo 1, dentro del mes de diciembre como ideal, ¿ya? Y no pasemos a enero que sean solamente casos muy especiales, muy puntuales y excepcionales, ¿vale? Eh, yo podré aprobar o rechazar la solicitud de práctica, ¿ya? Porque yo voy a conversar con esta persona. Entonces, si la práctica no se ajusta a lo que necesitamos como carrera para que usted desarrolle, yo le rechazaré la práctica que usted está solicitando, ¿ya? Ahora, si es aprobada, yo no le voy a decir, sí, sabe que le aprobé su práctica, no. Yo lo que voy a hacer, voy a enviarle un correo a su jefatura, con copia a usted, informando de cómo se llama, el seguro médico y las otras antecedentes que necesita su jefatura para proceder con la práctica, ¿vale? Y bueno, esto es un poco un compromiso, la nota número 3,
porque usted debiera estar matriculado para el próximo año, ¿ya? Para el primer semestre del año 2020 en este caso, o trimestre del año 2020. Ya, esto es un supuesto, yo que asumo, si usted me está entregando esto, porque se va a matricular el próximo año, ¿ya? La jefatura de carrera formalizará la actividad a través de un documento presentando al estudiante a la empresa o organismo que lo recibirá, que es la carta tipo, es lo que yo les mencionaba. Yo, no jefe de carrera, sino que profesor de la asignatura, voy a enviar la carta a su jefatura junto con lo que les mencionaba, que es el seguro accidente y la evaluación. Solo si existe buena comunicación con esta jefatura que ustedes me informan, si usted se encuentra en calidad vigente y matriculado para el periodo lectivo que le corresponde realizar la práctica, o sea, si ya estamos en febrero y usted todavía no se matricula, yo voy a dejar pendiente la situación de su práctica. Si la tipología de la práctica corresponde a lo estipulado. Y además, que no está mencionado acá, trate de no hacer la práctica con su papá, con su tío, con su amigo. Ya trate de hacer la práctica donde usted realmente la quiere realizar, donde usted cree que realmente va a poder desarrollarse como profesional de la ingeniería en construcción, ¿ya? La jefatura de carrera supervisará a todos los estudiantes que realicen su práctica profesional. Esto es importante, dado que yo les voy a desarrollar una videollamada, una videoconferencia, y los voy a llamar por su teléfono seguramente, o quizás si tienen la posibilidad de tener una oficina en su práctica, a su computador. La idea es que nos reunamos mientras usted desarrolla su práctica, y de esa manera usted me cuenta cómo lo han tratado, qué es lo que ha aprendido, si está haciendo la bitácora, el informe, etcétera, un montón de información que va a ser necesaria, así yo también me aseguro de que está aprendiendo lo que corresponde, ¿ya? Cuando termina la práctica, ya una vez que finalice el mes de práctica o los 2 meses, según corresponda, vamos a comenzar entonces con el semestre o trimestre, ya vamos a estar en marzo. Y de esa forma yo los voy a citar a una reunión, o bien les enviaré un video de este tipo, donde les informe junto con el syllabus los plazos y las actividades que vamos a desarrollar durante el semestre o trimestre con la asignatura. Ya ustedes van a tener que entregarme un informe, que es el anexo 3 del documento adjunto. Ahí aparece todo el formato de cómo se desarrolla, que lo vamos a ver más abajo después. Y van a tener que desarrollar una evaluación, o sea, su jefatura les va a entregar una evaluación de cómo usted se desempeñó en la obra durante el verano, ¿no es cierto? Ahí ustedes van a conocerlo, es el anexo 4 de ese documento adjunto que está en el correo. Ahora, este informe, vamos a ver si viene aquí, este es el informe de evaluación de la práctica que tiene que llenar su jefatura. Ya aquí vienen los datos de usted, pero después vienen los datos de su jefatura, el email, el fono de contacto, cuándo partió, cuándo terminó, cuántas horas trabajó, si tiene una clasificación de práctica deficiente, regular, más que regular, buena o excelente. Si dispusiera una vacante, recomendaría su contratación sí o no, el nombre completo de esta persona que llenó el informe, la fecha, timbre, y algunos comentarios y observaciones más, una rúbrica de evaluación de competencias demostradas en la práctica, referidas al conocimiento del trabajo, la calidad, la cooperación, la creatividad, la capacidad de realización, responsabilidad, criterio, habilidad, facilidad de expresión, carácter, dominio, dominio de sí mismo, aquí se un poco chico, por eso no leía, puntualidad, sociabilidad, presentación personal y salud, ¿ya? Entonces, todo eso con respecto a su jefatura, cuando una vez termine su práctica, su jefatura tendrá que imprimir esto, llenarlo, firmarlo, aquí viene la firma, y el timbre de la empresa constructora, me lo escanean y me lo mandan, y ahí empezamos a cerrar el ciclo. Va usted también tener que participar en la reunión para la evaluación integrada, o de un video como este que estoy enviando, si es que se encuentra usted desarrollando su práctica en obras civiles, y participar de la evaluación integrada solo si es que usted está desarrollando
la práctica en obras civiles. Durante el periodo lectivo en el que se inscribe la asignatura práctica, el estudiante debe exponer en no más de 10 minutos. Este año 2019 hicimos exposiciones de 5 minutos. La actividad que desarrolló en obra mediante recursos infocomunicacionales, con esto me refiero a un PPT, información digital, contenida formal en la fecha y horario que se coordine con el profesor de la asignatura. El contenido de presentación será un resumen de los tópicos relevantes del informe de práctica. El conjunto de evaluaciones realizadas permitirán comprobar la adquisición de competencias por parte del estudiante de acuerdo al desarrollo de su proceso de formación. ¿Ya? En el artículo 10 se menciona sobre cuáles son las evaluaciones a desarrollarse en las asignaturas, ¿ya? Para la práctica en edificación tenemos 4 evaluaciones, que un poco ya lo hemos mencionado. Está la evaluación del profesional a cargo de la obra, de su jefatura, que es la rúbrica que vimos recién, más el informe de práctica, que vamos a ver más ratito, la evaluación exposición de práctica, que es la presentación que tiene que hacer frente a todos sus compañeros, y la evaluación en terreno, que es la que yo les realizo por videoconferencia. Para quienes desarrollan la práctica en obras civiles, van a tener las mismas 4 evaluaciones que para práctica en edificación, más una evaluación integrada, ya que se lleva la ponderación máxima al 40%, y esto es muy importante, muchachos, y ojalá que todos escuchen y recuerden esto. Si usted va a desarrollar su práctica en obras civiles, es muy importante que desde un principio tenga acceso a la información confidencial, técnica y el legajo técnico del proyecto donde usted está desarrollando su práctica. ¿Ya? Los planos completos, las especificaciones de arquitectura, de especialidades, el itemizado general, el presupuesto, algunos estados de pago, si fueran posible, curvas, datos específicos, todo lo del proyecto, todo el legajo técnico tienen que tenerlo respaldado porque les va a servir en la prueba de la evaluación integrada. ¿Ya? Después vamos a hablar un poco más en detalle de eso. ¿Ya? Aquí vienen las evaluaciones integradas. Las evaluaciones integradas son pruebas, ¿ya? Son pruebas o evaluaciones que se desarrollan para verificar progresión de competencias, ¿ya? Eh, y con esto intentamos de medir si es que realmente las asignaturas que usted tiene aprobadas le han servido para lograr ciertos aprendizajes específicos al nivel en el cual se va a desarrollar esta práctica, o sea, este hito de evaluación. Se realiza uno en máquinas y equipos, la mayoría de ustedes ya lo han realizado, los últimos años se ha estado realizando, y práctica en horas civiles también, ¿ya? Partimos el año pasado con los diurnos y hace 2 años con los vespertinos, ¿ya? Así que de eso se trata. La evaluación integrada va a consistir en desarrollar un trabajo, no es una prueba específica, así lo tengo diseñado, y la idea es que vuelquen y viertan información directa de su práctica, ¿ya? Pero aplicada con los conocimientos de las asignaturas previas a la carrera. Por ejemplo, la práctica en obras civiles implica de que sí hayan aprobado acondicionamiento de edificios, hormigón armado, instrumentos financieros, programa de aseguramiento de la calidad, costo y presupuesto, más, obviamente, la línea de las estructuras, la gestión de recursos humanos, obras viales, programación y control de obras. O sea, las preguntas de la evaluación integrada van sí o sí dirigidas a las asignaturas de la disciplina que son previas a la realización de la práctica, ¿ya? En obras civiles. Vamos ahora con el tema de los vespertinos y continuidad que necesitan convalidar su práctica, ¿ya? El artículo 17 habla de que los estudiantes de los régimen vespertino y continuidad, y solo quienes ejercen la disciplina diaria en sus trabajos, o sea, quien trabaja en otra cosa que no sea nada que ver con construcción, olvídese de este artículo, podrá solicitar la convalidación de práctica mediante el anexo 5, que es el que vamos a ver a continuación. Ficha de solicitud de convalidación de práctica, la que debe ser completada y entregada a mí, Rodrigo Moreno, rodrigo.moreno@vm, pueden copiar la jefatura de la carga si quieren, durante el periodo lectivo anterior a inscribir la práctica, o sea, ahora, ¿ya? Este es el anexo 5, usted tiene que
un poco repetir la información que aparecía en el anexo 1. Usted me tiene que entregar el anexo 1 y el anexo 5, con la fecha, el nombre completo, cuál es la práctica que va a convalidar, el nombre de la empresa, el RUT, dirección, cargo que usted ocupa, fecha de inicio en el cargo. O sea, si usted partió hace 10 años atrás, ok, me escribe aquí en el año 2010, comencé, 2009, y cuáles son mis funciones primordiales que realizo a diario en el proyecto o en esta empresa constructora. ¿Ya? Y me lo envía, obviamente, igual que el anexo 1. Se podrán convalidar las actividades prácticas en edificación y prácticas en obras civiles, y la jefatura de la carrera podrá aceptar o rechazar la solicitud dependiendo de las funciones del cargo que desarrolla el estudiante en su trabajo. El estudiante deberá ser igualmente evaluado por el profesional a cargo de la obra, y pero aquí ustedes tienen que igual tener una jefatura. Si ustedes fueran los únicos dueños de una empresa constructora, sería un caso muy excepcional. Ahí tenemos que ver alguna situación alternativa, ¿ya? También va a recibir una visita a terreno de mi parte por videoconferencia. El estudiante no necesita buscar una práctica como otro empleador, y como única exhibición del proceso de práctica va a ser eso, ¿ya? Usted no va a buscar práctica, sino que usted va a seguir trabajando en lo mismo, solo que va a estar haciendo un informe de lo que hace a diario en su trabajo. ¿Ya? Todos los demás aspectos formales, salvo el indicado en el párrafo anterior, deben ser cumplidos a cabalidad por el estudiante para lograr la aprobación de la asignatura práctica en edificación o práctica en obras civiles. Y aquí ya estamos finalizando, muchachos, porque viene el informe de práctica, que es un poco la formalidad de cómo tienen que redactar el informe. Aquí aparece claramente en el anexo 3 cuál es el formato. Ya, si ustedes son de régimen vespertino, borran diurno y borran continuidad, dejan solo vespertino, y así como según corresponda. Si están haciendo la práctica en obras civiles, cambian en edificación y le ponen obras civiles, el nombre de la empresa, el nombre del proyecto, la dirección, su nombre, cuándo ingresó a la carrera, semestre, no sé, primer semestre del año 2020, ¿no es cierto? Eso tendría que decir, o primer trimestre del año 2020. Y aquí aparecen los detalles del formato. En la primera hoja usted tiene que entregar un índice separado por capítulos y niveles de subtítulos, hacer un resumen en la segunda hoja, en la tercera hoja en introducción, una hoja 4 y siguientes, todos los demás capítulos. ¿Ya? Importante es que no pueden exceder las 25 páginas todo el documento. ¿Ya? La idea es que su informe sea lo más técnico posible y nos ahorremos todas las informaciones copiadas y pegadas de cualquier lado, chacha. Eso no nos interesa. Me importa que nos muestre todo lo que usted pudo aprender en su práctica. Primero va a partir describiendo un poco la empresa, luego cuál es el área de su práctica, las actividades que usted desempeñó, también tiene que informarla. En el capítulo 4 tiene que entregar una bitácora. Y esto es muy relevante porque desde el día 1 del mes o los 2 meses de su práctica va a tener que informar cuáles son las actividades que desarrolló y si hay alguna observación al respecto. Por ejemplo, si el día que está registrando su bitácora llovió, y llovió en abundancia, bueno, usted lo informa acá en la bitácora, y quizás por esa situación se tuvieron que suspender algunas faenas, algunos trabajos. Indíquelo todo de manera pormenorizada y detallada en esta tablita que tenga este formato: fecha, actividad desarrollada y las observaciones. Cada día usted siéntese a llenar su bitácora, porque lo va a necesitar el día en que presente el informe y su presentación a sus compañeros. Las problemas y limitaciones, nos va a tener que contar un poco de eso, recomendaciones y aportes, conclusiones, y hasta ahí son 25 hojas. Puede sumar anexos, muchas hojas más si quiere, y la bibliografía. ¿Ya? Aquí está un poco el formato, el tamaño de carta, los márgenes, el tipo de escritura, paginación, bibliografía, anexo y extensión. ¿Ya? Bien, muchachos, eso es todo. Me empiezo a despedir. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a su práctica, usted me tiene que informar, enviar un correíto, y lo estamos conversando. ¿Bien?